Basta con mirar a nuestro alrededor o inclusive mirar nuestra propia realidad y nos daremos cuenta que vivimos con una vida totalmente fragmentada. Familias que ya no se hablan, incluso que viven en un conflicto constante, amistades rotas, sociedades, países polarizados, personas heridas por conflictos que parecen no tener solución e incluso hasta la misma política utiliza la polarización y la división para beneficio personal. Y en medio de esta realidad surge una pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Es posible sanar un mundo fracturado? Eso es lo que vamos a reflexionar en este episodio. Quédate, no te lo pierdas, acompáñame. ¿Qué tal, hermano y hermana? Qué gusto saludarte nuevamente en un episodio más de Divina Humanidad. Soy tu amigo, el reverendo padre Eric Silva, y me alegra mucho nuevamente estar contigo en este momento de reflexión, en un episodio más de este video podcast, para reflexionar. Siempre he comentado que este espacio es precisamente para ello, para poder reflexionar algunos temas que pienso que son muy importantes, que debemos de tomar en cuenta para nuestra vida cristiana, pero también para nuestra vida diaria. Así que te agradezco que te des el espacio para poder ver este video. Y bueno, pues desde ahora te invito a que lo puedas compartir y que de todo aquello que tú recibas de esta reflexión, de este tema, pues lo puedas también compartir, que lo puedas no solamente reflexionar y compartir, sino sobre todo hacerlo vida. Así que bueno, nuevamente te doy la bienvenida. Gracias por estar en este momento, en este espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar en este episodio de un tema que es importante, que debemos de tomar muy en cuenta porque es una herida que hoy lamentablemente arrastramos la gran mayoría de los seres humanos en este planeta, en esta etapa de la historia, en estos momentos de nuestras vidas. Y esa herida que estamos lamentablemente arrastrando y que tenemos y que está muy, muy marcada en nuestras vidas es precisamente la división. Hoy, lamentablemente, estamos viviendo, como dije en la introducción, una etapa de polarización, de división terrible. Es muy triste que sea ya casi parte de nuestro modus vivendi y que lamentablemente también algunas instancias de la vida social, instituciones inclusive que son fundamentales en nuestras sociedades, lo tomen como un instrumento para beneficiarse. Pues es la división y también dentro de este mismo tema, pues hablaremos de la necesidad de reconciliarnos. No solamente la reconciliación, porque cuando hablamos de reconciliación muchas veces viene a nuestra mente. Ah, sí, es que hay que reconciliarse con Dios, ¿no? Y muchos lo aterrizan solamente pues en la confesión, ¿no? Que es uno de los sacramentos de la iglesia que muy socorrido por algunos y totalmente alejado para muchísimos, ¿verdad? Nos cuesta mucho reconciliarnos inclusive con Dios, nos cuesta mucho reconciliarnos a quien no vemos, pues imaginemos cómo no cuesta poderse reconciliar con aquellos con quienes sí vemos y con quienes nos cuesta incluso dialogar. Y bueno, esa va a ser la reflexión en este día. Y bueno, hay que tener en cuenta que vivimos ahora en un mundo donde es fácil discutir, donde es fácil confrontarnos y separarnos. Y cada vez es más difícil poder sanarlo, cada día es más difícil incluso perdonar, es difícil reconciliarnos. Y la medicina, pues para evitar la división e ir sanando esta herida es precisamente la reconciliación, el nuevamente reconciliarnos, es decir,
rehacer esas relaciones personales, no solamente con el otro, sino también con Dios, para que nuestra relación social, para que la armonía nuevamente regrese a nuestras vidas. Así que vamos a ir hablando precisamente de que la reconciliación pues no es solamente una idea bonita, porque muchos a veces pensamos eso, ¿no? Que la reconciliación es simplemente acercarnos, pedir perdón. En cuanto a Dios, nos cuesta mucho poder reconciliar y comprometernos en nuestra vida. Y ese es uno de los lastres que la gente tiene o que tenemos la gran mayoría, ¿no? También me incluyo, por supuesto que sí. Ese lastre que tenemos, creo que la gran mayoría de los seres humanos, de acercarnos a la reconciliación, de reconciliarnos no solamente con Dios, con el prójimo, sino que el compromiso que conlleva la reconciliación nos cuesta mucho vivirlo. Y nuevamente, a veces retomamos nuestra situación de división, nuevamente sacamos nuestro orgullo, nuestro ego y lamentablemente ese trabajo se echa a perder. Entonces necesitamos tener conciencia del compromiso que conlleva el reconciliarnos. Así que es una necesidad urgente para nuestro tiempo, es una necesidad que tenemos que verdaderamente asumir, ¿no? Y bueno, y algo que sí tenemos que tomar en cuenta y que creo que tenemos que hablar, porque desde el aspecto religioso es un elemento importante que tenemos que cuidar, es que tenemos que cuidarnos del pecado, ¿no? Yo, en mi reflexión personal, y casi incluso lo comparto cuando celebro Eucaristías e incluso acompaño a algunas familias en los momentos difíciles, como en la muerte de un ser querido. Siempre hay que recordar que la muerte es consecuencia del pecado. Por el pecado entró la muerte al mundo, nos recuerda el libro del Génesis. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que el pecado, a fin de cuentas, ¿qué es? Porque mucha gente dice que es el pecado, es ofender a Dios, ¿no? Recuerden que a Dios no lo ofendemos con nada. Dentro de esa perfección y bondad y misericordia que es Dios, no lo ofendemos. Lo que hace el pecado es lastimar esa relación entre Dios y nosotros, entre Dios y tú. Entonces el pecado lastima esa relación, es prácticamente nos divide, nos aleja, fractura esa relación personal porque no nos comprometemos. Dios quiere que a través de nuestro actuar también nosotros estemos en armonía con Él. Porque a fin de cuentas, ¿a quién le beneficia? Nos beneficia a nosotros. Y nosotros somos los beneficiados o los perjudicados de esta no relación o de esta fractura de nuestra relación personal con Dios. Entonces tenemos que cuidar precisamente, evitar el pecado. Y si tú me dices, Padre, dame un concepto de pecado sencillo que podamos nosotros a lo mejor comprender, como les decía hace rato, que es lo que comparto muchas veces con las familias que acompaño, es que el pecado es una mala decisión. A fin de cuentas es decidir lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Es decidir lo contrario a lo que tenemos que hacer. Es decidir lo contrario a lo que es propio de nuestra vida, sobre todo de nuestra vida de fe. Por lo tanto, el pecado, esta mala decisión, nos separa de Dios, nos separa, por supuesto, de los demás, porque nuestras malas decisiones también fracturan esas relaciones personales con nuestra familia, como les dije, con los amigos, con los vecinos, con el otro, con el prójimo, pero también nos fractura a nosotros mismos, porque comenzamos a tener una mentalidad doble. Comenzamos incluso a convencernos de que lo que estamos haciendo está bien, porque así lo creemos, así lo decidimos incluso. Y eso nos lleva pues a tener un conflicto con los demás, porque no todos compartimos el concepto correcto de tu decisión. Por eso tenemos que cuidar mucho
nuestras decisiones, porque si nos lleva a algo contrario, entonces genera división, nos polariza y también nos divide a nosotros mismos, divide nuestro interior, divide nuestra conciencia, divide nuestros sentimientos y nos provoca emociones incluso que nos lastiman. Hay que recordar algo que nos dice San Pablo. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y pareciera que el juego es totalmente contrario, que en lugar de trabajar por esa reconciliación, parece que nos estamos esforzando para vivir en división. Hoy estamos en una etapa, este episodio se está estrenando en el mes de marzo del 2026 y estamos en una etapa de conflicto incluso bélico, ¿no? Nos damos cuenta hoy, o siempre hemos sido conscientes, pero no lo retomamos a profundidad, ni le ponemos la delicadeza que corresponde a que los que son los líderes de las naciones, aquellos que son escogidos por el pueblo para poder dirigir a las naciones, hoy en día pareciera que se sienten dueños del mundo. Por eso, lamentablemente, existe la guerra y hoy estamos viviendo épocas de guerra. Y lamentablemente nuestro corazón, ¿qué hace? Se asusta ante esa realidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos por mantener la reconciliación y también elevar nuestras voces para que esa reconciliación se haga vida. Pero no solamente levantar la voz, sino también actuar de tal forma que yo nuevamente restablezca mi relación personal con el otro, con las personas, con el prójimo, con nuestra familia y por supuesto con nosotros mismos. Así que tenemos que esforzarnos por reconciliar toda nuestra realidad. ¿Qué implica reconciliar? Porque vuelvo a repetir y hago hincapié en ello, ¿no? A veces pensamos que reconciliar es acercarse a la confesión, acercarse al sacerdote. Ay, padre, quiero pedir perdón a Dios por mis pecados, ¿no? O de manera personal dentro de los ritos propios de la Eucaristía, eh, pedir perdón. Pero ¿qué tanto nosotros estamos comprometiéndonos con ese perdón? Hoy incluso no sé qué tanto nos comprometamos con ese perdón y lo que implica, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser ministros de reconciliación todos, ¿verdad? No, no solamente me refiero al sacramento, sino a la capacidad de unirnos nuevamente en nuestras relaciones. Entonces, reconciliar implica perdonar, no solamente que tú perdones, sino que tú también pidas perdón. Por supuesto, el escuchar, porque una de las cosas que hoy nos cuesta demasiado y que mucha gente hace un esfuerzo terrible es precisamente el escuchar. Nos cuesta mucho escuchar. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, sobre todo nos dejamos llevar por lo que el estómago nos dicte en ese momento y somos hoy en día tenemos una sociedad muy colérica. Por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los días porque no es fácil. Y escuchar no me refiero a que solamente te sientes y recibas sonidos para tu oído. No, sino es poner atención a lo que la persona nos está diciendo, al mensaje de aquel que se está dirigiendo a nosotros y poder incluso aceptar si tenemos la razón o incluso, sobre todo, aceptar que no tenemos la razón. Por lo tanto, tenemos que hacer también ese ministerio de la escucha. Hoy necesitamos escuchar a las personas, los jóvenes, sobre todo la adolescencia, se quejan de la falta de escucha y tenemos que poner mucha atención. Incluso hoy en día estamos en esa pelea, ¿no? De las inteligencias artificiales que se han convertido en ahora sí que los terapeutas de muchas personas. Hoy en día se tiene mucha problemática ante esto, ¿no? Personas que incluso han llegado a quitarse la vida porque se acusa que las inteligencias artificiales los condujeron a ello, ¿no? Entonces, hoy necesitamos sentirnos también escuchados,
pero no nada más sentirnos, sino que verdaderamente se nos escuche. Así que tenemos también que hacer el esfuerzo de sanar las heridas. Esa expresión, yo en lo particular la critico, ¿no? De que perdono pero no olvido, es signo de que en realidad ese perdón no es real, sino que simplemente te estoy tolerando, pero no he olvidado lo que me hiciste. Eso nos habla de la falta de capacidad de perdonar y la falta incluso de capacidad de esforzarnos porque las heridas que otra persona nos ha hecho o incluso una situación sane verdaderamente, sane en nuestro corazón. Entonces necesitamos sanar también y estar dispuestos para ello. Fíjense que nosotros en el libro de oración común, este, se nos recuerda, hay una expresión de oración que nos dice, danos gracia para perdonar como hemos sido también nosotros perdonados. Y esta es una expresión que no dudo, ¿verdad?, que el arzobispo Tomás Kramer se inspiró sobre todo en el Padre Nuestro, porque Jesucristo ahí en el Padre Nuestro nos deja muy en claro que nos en esa petición de perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Prácticamente lo da como un hecho. En el Padre Nuestro, el perdónanos como también nosotros perdonamos. No se da como una opción. Jesús se expresa de una manera tajante, categórica, de realidad, es decir, así como yo lo hago. Entonces, para el cristiano hoy en día y para el cristiano de toda la vida, desde que Cristo vino a anunciar la buena nueva del reino, desde el amor y de la misericordia, el compromiso es de que el cristiano tiene el deber, no solo de pedir perdón, sino sobre todo de perdonar. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos comprometernos para evitar que el mundo se siga dividiendo a causa de la maldad y de la mala decisión del ser humano. Y bueno, hoy Jesús también nos recuerda en el Evangelio de San Mateo que son bienaventurados aquellos que son también pacificadores. Es decir, que también Jesús enaltece la acción de aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan para mantener la paz en el mundo, la paz en nuestra propia realidad. Y ojalá que nos esforcemos para lograrlo. Fíjense que esta división también, y lo decía yo al inicio, ha sido tomado lamentablemente como un instrumento incluso hasta de la política, ¿no? Hoy en día en lo que es México y por supuesto muchos países, yo creo que todos, se aprovechan de la división que tiende a llevar a cabo el corazón del ser humano para beneficios personales. Hoy en día, sobre todo la política, ¿no? En nuestro país eh, se fortalece y se alimenta de la polarización, se alimenta de la división. Y recuerdo un adagio, ¿no? Vini, vidi, vici, ¿verdad? Vine, dividí y vencí. Ese adagio que es en sí un adagio de sabiduría, pero que lamentablemente en cuanto a la negatividad del ser humano, pues es una realidad, ¿no? Vengo, divido y venzo. Es decir, sembrar la división siempre ha sido un instrumento para beneficiar a unos cuantos. Y tenemos que luchar por ello. Incluso hoy hasta las ideas políticas, inclusive hoy hasta los gustos y placeres se han convertido en un motivo de división. Las redes sociales inclusive se alimentan de la división, ¿verdad? Sobre todo del hate, de la incomodidad e incluso pues muchos se aprovechan de una manera negativa para ello. Incluso sí hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo para sanarlo. Y es ahí donde debemos de poner mucha atención. Así que estamos llamados a tener hoy en día un ministerio reconciliador. Hay que sanar todo aquello que nos divide y es un esfuerzo
de todos los días. Incluso para poder reconciliar necesitamos la voluntad de ello. Y nos cuesta demasiado, pero tenemos que hacerlo. Cristo ha insistido mucho en eso, ¿no? En que hay que vivir en la unidad, hay que vivir sanos, incluso perdonados, el sentirnos perdonados para poder también perdonar. Por lo tanto, tenemos que hacer también un gran esfuerzo, ¿verdad? Sobre todo cuando pedimos perdón en la celebración de la Santa Eucaristía, verdaderamente hacemos ese esfuerzo por pedirle perdón a Dios, o sea, somos conscientes de nuestro pecado y decir, Señor, yo he hecho esto y de ello te pido perdón, o ya nos acostumbramos, ¿verdad? A que, pues es parte de la ritualidad y sí, amén, amén, amén. No, hay que poner mucha atención en ello porque puede ser que también por ahí estemos dejando callos a nuestra maldad, callos a nuestra división, callos a nuestro pecado. Así que tenemos que poner muchísima atención en ello. Y bueno, la iglesia, como les dije, está llamada a ser ese signo visible de reconciliación en el mundo. Lamentablemente, incluso la fe, la religión, ¿verdad? La iglesia, incluso vive en esa división, en esa fragmentación. Sí han habido muchos esfuerzos, por supuesto, de las iglesias por mantener esa unidad, pero lamentablemente hay muchas personas que han malentendido estas situaciones de doctrina y se convierten a veces en personas que aparentemente defienden la fe, pero se convierten en represores también de la fe. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo desde las cúpulas de las iglesias, pues, se esfuerzan por mantener una relación de fraternidad y en las redes sociales, sobre todo, ¿no? El comentario de la gente es que eso es mentira, es que ahí eso es protestantismo, eso es estar en contra de Cristo desde abajo, ¿no? La falta de capacidad de apertura también para relacionarse de la mejor manera con aquel o aquella que cree igual en Cristo, pero lo ve desde otra perspectiva. Incluso tenemos que aprender incluso a sanar esa realidad, a cultivar esa unidad y esa fraternidad con el otro que cree incluso en lo mismo en cuanto a doctrina, pero desde otra perspectiva. También tenemos que aprender a sanar eso, tenemos que aprender también a entenderlo, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, creo que desde la fe también tenemos que aprender a salvaguardar la fraternidad, a salvaguardar la unidad, ¿no? Que es la que como cristianos nosotros celebramos siempre en el mes de enero, ¿no? La unidad de los cristianos, la oración de la unidad por los cristianos. Entonces, como hombres y mujeres de fe tenemos que aprender nosotros primero a dar testimonio de esa unidad como creyentes, porque lo que nos van a echar en cara aquellos que no creen en nada, pues es eso, ¿no? Si mira tú que te dices creyente, mira, tú vives dividido, ¿no? Están estos, están los otros, pero a fin de cuentas es una sola fe, un solo Señor, un solo Dios y Padre, ¿no? Pero tenemos que incluso dentro de la diversidad de nuestras creencias, inclusive de ritualidades, tenemos que aprender a mantener siempre la unidad. Tenemos que ser reconciliadores. ¿Y por dónde empezar? Por uno mismo. La reconciliación comienza por uno mismo. A veces pensamos que los demás son los que provocan nuestra realidad dividida, que son los demás los que provocan mi polaridad, ¿verdad? Pero no es así. No son los demás, somos nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender primero a reconciliarnos con nosotros mismos, a sanar nuestro corazón, a sanar las heridas que vamos arrastrando en nuestro camino. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda vivir en unidad. Tenemos que aprender primero nosotros a vivir nuestra unidad, a vivir en armonía, para entonces
eso proyectarlo con los demás. No olvidemos que nuestro actuar es proyección de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que sentimos. Entonces tenemos que primero sanarnos, reconciliarnos, perdonarnos y como consecuencia reconciliarnos con los demás, perdonar a los demás para poder entonces nosotros vivir en armonía. Así que, mi querido hermano y hermana, hoy la invitación es precisamente a vivir en esa armonía en la que Dios nos ha invitado a vivir desde siempre. No es nuevo, ha sido siempre y ese ha sido el centro del mensaje del Evangelio de Cristo. Así que seamos signos de unidad. Inclusive no le demos a los que buscan la división, incluso que se aprovechan de la misma, a que se salgan con la suya o que estén siempre satisfechos y que estén arriba, nada más mirando cómo los que estamos a lo mejor abajo nos mordemos y nos dividimos y nos ofendemos y ellos salen beneficiados. No les demos razón. Al contrario, busquemos la unidad, busquemos siempre el bien común, que es parte de la armonía, y tratemos y esforcémonos por quitar de nuestro corazón ese deseo incluso de desearle el mal al otro, ¿no? O incluso de buscar hacerle mal al otro. Tenemos que sanar nuestra sociedad y bueno, uno de los elementos que nos ayuda muchísimo a buscar esa unidad de reconciliación y sobre todo perdón personal es la oración. Ojalá que lo pongamos todo en las manos del Señor, que podamos orar, que podamos poner en sus manos, Señor, perdóname, necesito que me ayudes a ir sanando esa división que tengo en mi corazón. Y ojalá que lo hagamos todos, que nos esforcemos por ello, que busquemos ser reconciliadores, no solamente en cuestiones de fe, sino en todos los ámbitos de nuestra realidad, en todos los roles que estemos viviendo y desarrollando en nuestra sociedad. Ojalá que lo podamos hacer de la mejor manera, mi querido hermano y hermana. Y bueno, el mundo seguirá estando dividido mientras nosotros lo permitamos, mientras nosotros también querramos vivir de esa manera. Pero cada corazón reconciliado se convierte en signo de esperanza. Así que espero en Dios nuestro Señor que la esperanza se mantenga y que verdaderamente esa esperanza nos sostenga, ¿no? Que cuando veamos que a nuestro alrededor aún se mantiene la división y la polaridad, pues cada uno de nosotros seamos signo de unidad, de fraternidad y de reconciliación. Y bueno, este episodio es muy breve, es uno de los breves que he tenido, pero ¿para qué meter más palabras? Incluso a lo mejor revolvernos más. Con este mensaje quiero que quede claro y quede la invitación puesta sobre la mesa para podernos darnos cuenta sobre todo de la necesidad de esa reconciliación. Y bueno, si tú eres de las personas que se acerca de manera constante al sacramento de la reconciliación en cuanto a sacramento de perdón, espero que lo hagas con la conciencia puesta en que la reconciliación es un compromiso, no simplemente recibir el perdón y ya me voy y ya me siento bien y me voy a acercar a los demás sacramentos. No, la reconciliación es un compromiso personal que nos beneficia a cada uno de nosotros. Y bueno, si dentro de tu ritualidad, por supuesto, está que la reconciliación la puedes hacer de manera personal, ¿verdad? Como existe también, y sobre todo la reconciliación que llevas a cabo cuando te acercas a la Eucaristía y en la misma Eucaristía, en la misma liturgia eucarística, allí está la reconciliación y que lo puedas hacer, que verdaderamente esa reconciliación vaya transformando nuestras vidas y nuestros corazones. La reconciliación, el estar en armonía con los demás, a fin de cuentas, se va a ver en cómo nos sentimos.
Si nos sentimos bien, quiere decir que nos hemos reconciliado de la mejor manera. Y tenemos el ánimo y la fortaleza y el impulso para poder reconciliarnos con toda nuestra realidad, no solamente con Dios, sino con uno mismo, con el prójimo, incluso con la naturaleza, porque hay gente que incluso se pelea con la naturaleza. O están aquellos que aparentemente por hacer un bien para los demás, aplastan a la naturaleza, pisotean la creación de Dios. Y estamos llamados todos a vivir en plena armonía. Así que espero que cada día o cada vez que tú te reconcilies, puedas verdaderamente recibir esa gracia de estar, de sentirte y estar completamente libre y comprometerte por el bien, la unidad con los demás, con uno mismo, con Dios y con la naturaleza. Así que, mi querido hermano y hermana, te dejo esa invitación que espero que sea viable para ti y que te esfuerces para ello. Y esta parte reconciliadora no solamente es para la estación cuaresmal, sino el reconciliarse es todos los días, porque todos los días tendremos siempre esa tentación de buscar la división, de polarizarnos, de dividirnos por el pecado, como ya les dije al comienzo de este episodio, por tomar una mala decisión. Que ojalá nuestras decisiones estén siempre bien pensadas y que no nos lleven a dividirnos, a alejarnos de nuestra relación con Dios y con los hermanos y con uno mismo, sino que nuestras decisiones estén siempre pensadas, meditadas y puestas no solamente para el bien personal, sino también para el bien con los demás. Así que, mi querido hermano y hermana, gracias por acompañarme en este episodio de Divina Humanidad. No te olvides darle like al video, compartirlo también porque muchas personas querrán también meditar esto y hacer conciencia de esta realidad que estamos viviendo y que tenemos que combatirla para evitarla, desaparecerla, lo más que se pueda de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Así que comparte este video. Si quieres, también suscríbete a mi canal, Padre Eric Silvas, que ojalá puedas hacerlo para ser parte de esta comunidad. Y bueno, también dale clic a la campanita para que cada vez que estrenemos un episodio o hagamos alguna publicación, pues también el mismo canal te pueda notificar y no te lo pierdas. Así que te agradezco de todo corazón que abras tu corazón, tu espacio, tu mente para que me permitas entrar en tu realidad para poder reflexionar y ojalá que sea de mucha ayuda para ti y para quienes se lo compartas. Así que te envío un fuerte abrazo. No olvides pues compartir, darle like, suscribirte, que es lo más importante. Y bueno, prepararnos para el siguiente episodio. Me despido. Soy tu amigo, el reverendo Padre Eric Silvas. Espero que me acompañes en el próximo episodio. Te envío un fuerte abrazo. Muchísimas bendiciones para ti y tu familia. Nos vemos muy pronto.